Se frustró nuevamente la posibilidad de reelegir a Mariano Rajoy en España, con lo cual sigue sin haber presidente de gobierno. Podría haber nuevas elecciones, estas nuevas elecciones podrían ser el 25 de diciembre. Pedro Sánchez Pérez Castejón. No. Albert Rivera Díaz. Sí. Pablo Manuel Iglesias Turrión. No. Mariano Rajoy Brey. Sí. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, no consiguió la mayoría absoluta del Congreso para ser investido presidente del gobierno español, quedando a merced de una segunda votación individual, 48 horas después, instancia que, predestinada al fracaso, dispara la cuenta regresiva para las terceras elecciones en España en menos de un año. Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, 0. Tal como estaba previsto, en la sesión de investidura, Rajoy recibió el voto afirmativo de 170 diputados, los del Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria y otros 2 partidos minoritarios, pero su candidatura fue rechazada por otros 180 legisladores. En contra, votaron los socialistas, la coalición Podemos y 24 parlamentarios de varias formaciones nacionalistas que completan la Cámara. En la sesión, Rajoy no solo tuvo que soportar la votación fallida, la segunda de la etapa democrática española, luego de la protagonizada por el socialista Pedro Sánchez el pasado mes de marzo, sino también el tenso y por momentos irónico debate con sus rivales políticos. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el candidato de la primera fuerza política es incapaz de lograr los apoyos que le permitan ganar la investidura y garantizar la gobernabilidad del país. Sí he querido buscar su apoyo y entenderme con usted. Ya el propio 21 de diciembre dije que lo que me parecía más razonable era la coalición Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular. Esa incapacidad, señor candidato, señor Rajoy, es en exclusiva suya y nadie más es responsable de ello. Ya he entendido perfectamente todas las partes del no. Aquello de no, no, no. ¿Y qué parte del no no ha entendido? Ya lo he entendido. Así que tranquilícese, De poco sirvieron el pacto con la joven formación de derecha Ciudadanos, ni las apelaciones de Rajoy a la responsabilidad para que la dirigencia opositora, en especial Pedro Sánchez y el PSOE, variaran su posición de un no rotundo a una abstención que pudiera abrir la puerta a la formación de un nuevo gobierno. Tampoco hubo cambios en el resto de las fuerzas que ya habían garantizado su negativa a respaldar la investidura de Rajoy. El problema es que su idea de España deja fuera a la gente. Me indignó escucharle decir ayer que hace falta un gobierno que tranquilice a los inversores y a los socios europeos. Lo que hace falta es un gobierno que dé la cara por la gente, señor Mariano Rajoy. A veces nos votan, a veces no nos votan, pero somos un partido que formamos parte del Partido Popular Europeo, opinamos. Y no puede usted subirse a esta tribuna a utilizar los calificativos que ha utilizado en el diario. Tal como establece la Constitución, tras el fracaso de la primera sesión de investidura y una segunda oportunidad 48 horas después, a partir de ahora, se abre un periodo legal de 2 meses en los que el rey Felipe VI podría proponer nuevos nombres para la candidatura a jefe del Ejecutivo. Cumplido ese plazo, se disolverá el Parlamento y España deberá convocar una vez más a nuevas elecciones legislativas para diciembre. Presidente, hoy día más duro. Rajoy, mientras tanto, seguirá gobernando, aunque con atribuciones limitadas. Y la gran pregunta es, ¿cuánto puede durar esto, Jorge Elías? Es decir, esta especie de tie-break, ¿no? En el que está... Indefinidamente, hasta tanto un partido no logre los 176 escaños necesarios en el Congreso de los Diputados para adjudicarse la investidura. 31 de octubre es fecha clave. Hasta esa fecha tienen tiempo de seguir negociando los partidos. De hecho, hoy hubo negociaciones en Madrid. El PP dice, va Mariano Rajoy como candidato. Los otros partidos, empezando por Pedro Sánchez, el Partido Socialista Obrero Español, dicen, si se baja Rajoy, podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Pero Rajoy no se baja porque ganó 2 elecciones. ¿Cómo quedó esto? Esto quedó con 170 escaños para el PP, que se suman
ahí los de Ciudadanos y la Gran Coalición Canaria, y 180 en contra. ¿Qué quiere decir? Que no hay mayoría de 176 sobre 350 diputados. ¿Puede haber elecciones? El 1 de noviembre, de no haber un acuerdo, se disuelven las cámaras y se convocaría elecciones. Las elecciones serían el 25 de diciembre, el día de Navidad, porque son 54 días justos el día de Navidad. Pero habría un acuerdo para que se celebren una semana antes, el 18 de diciembre, porque se teme que en un país en el cual el voto no es obligatorio, no vote nadie. José, y estas limitaciones del parlamentarismo, digamos, ¿cómo...? Bueno, a mí me parece que el parlamentarismo, veníamos hablando en los bloques anteriores de la crisis de la democracia brasilera a partir del impeachment, de la deslegitimación y la tensión que se vive en Venezuela. Ahora, me parece que muchas de las democracias occidentales que estábamos acostumbrados a valorar como las más prolijas, las más afianzadas, las más eficientes, están atravesando una crisis larvada, más lenta, pero a su modo están atravesando una crisis fuerte. Estaba buscando recién el número, en las últimas elecciones de gobierno de España se registró la menor participación de la historia, 51,2%. En las elecciones para el Parlamento Europeo en Francia no vota, la participación no llega al 30 o al 40%. Quiero decir, ahí me parece a mí una crisis de la democracia, un malestar con la democracia, en esta democracia como sistema en general en el primer mundo, que no tiene todavía un sistema alternativo, porque no es que hay un Moscú al cual uno puede acudir como alternativa. Seamos cautos, claro, no hay, por eso no hay una alternativa. Ahora, si uno lo ve también por la emergencia de outsiders, de Trump, por el Brexit, por el ascenso de las ultraderechas o de las izquierdas más radicales, uno ve que hay un malestar con la democracia que todavía está larvado, que es difícil de capturar analíticamente, pero que me parece que está operando. Que haya terceras o cuartas elecciones en España, me parece que también es un síntoma de esto, ¿no? Había en Bélgica, digamos. Igual volvamos un poquito al aburrimiento. Yo quería preguntarte, Raúl, ¿cómo puede ser? Gracias por la introducción. Al aburrimiento de un sistema democrático que funciona. No, la pregunta es esta. ¿Cómo puede funcionar un país económicamente? ¿Cómo puede seguir adelante cuando está paralizado políticamente? Sí, es interesante ver este proceso en España para tratar de entenderlo, ¿no? Y yo creo que ahí la clave está en que, primero, hay un gobierno que sigue en funciones. Digamos, no es que hay un vacío de poder en realidad, porque administrativamente el gobierno de Rajoy sigue en funciones, así está resuelto constitucionalmente. En economía se suele hablar mucho de expectativas, y uno diría, bueno, ante una situación de tal incertidumbre, esto debería pesar. Yo creo que ahí está un poco lo que decía José, el tema de las expectativas no son tan desesperadas en España por saber si esto va hacia el abismo. Todo el mundo se imagina que de alguna forma esto va a haber cierta continuidad. No es un país que esté dependiendo fundamentalmente de la inversión extranjera, es decir, no hay capitales que van a arriesgar y entonces se los esté esperando. Depende de la relación que tiene con la Unión Europea y con el Banco Central Europeo, y el gobierno Rajoy está más o menos cumpliendo con la letra, con los deberes, con lo cual en ese sentido también está tranquilo. Los resultados no son malos, viene una crisis muy profunda y de a poquito algunos pasitos para salir de la crisis fue dando. Volvió al crecimiento, en julio tuvo la novedad de que hubo una recuperación del empleo. Hay condiciones que marcan que por el lado económico no va a haber un rebote. Podrían llegar a tener 3 o 4 elecciones más. Sí, por el lado económico no va a haber una explosión por el tema de que esto se prolongue.